Bien, entonces el verso 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio Jesús estaba en el cielo con el Padre. Ujú. Y era uno con el Padre. Y este verbo, o el mismo Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, se encarnó y habitó aquí con nosotros. Y vamos a ver enseguida lo que nos habla ahí Pablo en la primera Timoteo capítulo 3:16, el misterio de la piedad. Dice 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Repito, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, otra vez hablando de Jesús, y se nos manifestó. Dice el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí nos habla acerca de la encarnación de Jesús. ¿Cómo es que Dios se hizo carne en la persona de Jesús? Y hasta ahí. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a tener esta revelación? Porque es necesario. Al principio de nuestra ilustración dice que es necesario que cada uno de nosotros tenga esta revelación a través de una experiencia personal. ¿Cómo es que la vamos a tener? Bueno, con lo que dice ahí mismo, a través del nuevo nacimiento, del nuevo nacimiento. Si no hemos nacido de nuevo, podemos ir y predicar el Evangelio, pero bueno, el Evangelio de la palabra de Dios es la que bendice, no la persona. Pero necesitamos tener bien claro qué es lo que vamos a predicar. A mí me llama la atención cómo es que Jesús cuando está aquí en su ministerio terrenal, cuando lo vimos la semana, el estudio pasado, vimos cómo él escogió a sus discípulos y los tuvo con él un tiempo para entrenarlos, capacitarlos y después enviarlos a predicar. Y en ese momento Jesús les dio el poder, o sea, los está mandando, ¿no? Con su palabra y ellos van y lo hacen. Les manda a que prediquen el evangelio del reino, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Porque ellos están esperando el reino, es lo que ellos están esperando. Y después manda a 70 o 72. Ahí mi Biblia dice que son 70. Manda a otros 70 y los manda igual y van y lo hacen. Pero posteriormente, una vez que Jesús resucita y se va y asciende antes de ascender, Él les da el mandamiento que permanezcan juntos y que no se muevan, ¿no? Hasta que reciban la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Y les dice que van a recibir poder cuando venga sobre ustedes, dice, sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, aquí ya los manda a una comisión a una comisión ya no limitada. Mientras él está aquí en la tierra, la comisión a la que él está mandando a sus discípulos tiene un límite. Es solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él les dio el poder y la autoridad para que lo hicieran. Pero ahora vemos, todo esto lo hicieron ellos, aunque caminaban con Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo habitando en ellos. Y lo que nos habla aquí la palabra es que el nuevo nacimiento, ahorita lo vamos a ver, que el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo es necesario a través dice ahí en Juan, a través de agua y del Espíritu. Y este nuevo nacimiento se lo está dando Jesús, bueno, esto se lo está hablando Jesús a Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que tenía un conocimiento, pues imagínese un principal, un maestro de Israel, tenía las Sagradas Escrituras, un conocimiento impresionante acerca de ello, ¿no? Acerca de ello. Más sin embargo, Jesús le dice esto. Ellos solamente tenían la revelación, o más bien el conocimiento a nivel físico de los milagros que hacía Jesús. Y ellos le dicen que sabemos que vienes de parte o que el Señor está contigo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí era la revelación que ellos tenían, hasta ahí es donde ellos podían ver. Sabían que Dios estaba con él. Pero Jesús le contesta, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y este hombre pues sí se sorprende, ¿no? Se sorprende y dice, pues ¿cómo podrá un hombre como yo, siendo viejo, tendré que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No. Dice, "No". Y luego le dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Primero le dice, no puede ver y luego no puede entrar. Entonces, este hombre pues se queda solamente ahí porque él tenía un conocimiento solamente de las escrituras, un conocimiento intelectual. Podría yo decirle de una manera, sin temor a equivocarme, tenía una información. Tenía la cabeza llena del conocimiento nada más, pero no tenía la revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando él le habla de esto, que te es necesario nacer de nuevo, lo vemos ahí lo que dice en Juan 3:3, ¿verdad? Ya lo vimos. Luego en Juan capítulo 1, verso 11 y 13, déjenme leer lo que dice. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí ya nos habla. Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros y lo dice, ¿a qué vino? Él vino a lo suyo. Jesús, el rey de Israel, vino a reinar. Viene a reinar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues simplemente los hombres no lo reciben. Los suyos no lo reciben. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí nosotros sabemos, ahora tenemos la grande bendición nosotros de tener las Sagradas Escrituras y ahí leemos, ¿no? En aquel entonces pues ellos no sabían lo que estaba pasando. Pero aquí vemos esta situación, que para que una persona crea es necesario que haya una obra del Espíritu Santo ahí. Al menos eso es lo que dice la Biblia o tener la palabra, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Dice, no la recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y creo que esto en alguna ocasión lo habíamos, los había comentado con algunos de ustedes, acerca de creer en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué es creer en el nombre de Jesús?
¿De qué me dice? ¿Creer en Jesús? Pues sí, yo creo en Jesús y creo que se llama Jesús. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, aquí hay algo más allá. Creer en su nombre. Creer en su nombre, ¿cuál nombre? Dice, dice en el Antiguo Testamento que el Señor iba a poner su nombre en el profeta que él iba a enviar. Y nosotros vemos ahí claramente en el Evangelio de Mateo, cuando, cuando José no quiere recibir a María, le dice el ángel, en el sueño le dice, ¿no? No temas recibir a María, ¿no? Porque lo que en ella hay es engendro del Espíritu, ¿no? Y ahí es cuando le revela el nombre, se le pondrás Jesús, así dice la Escritura, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ahí está el nombre. Jehová salva a los que creen que Jesús es Dios, Dios encarnado, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron. ¿Qué recibieron? A Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Recibieron las enseñanzas, recibieron su palabra, aceptaron la palabra. En Romanos capítulo 10 17 no le estoy hablando nada que no conozcamos, dice el apóstol Pablo, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Oír implica escuchar y recibir. Entonces, escuchan la enseñanza, escuchan lo que Jesús viene predicando, lo creen, lo oyen, lo creen y lo reciben. O sea, aceptan Jesús es el Señor. Pero esto tiene que ser una revelación y la revelación solamente viene de parte de Dios, a través del Espíritu Santo. Bien, entonces, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquí hay algo más todavía. Solamente se les revela, ahorita con la introducción, solamente se revela a Jesús a aquel a quien el Padre se lo quiere revelar. Y ahorita lo vamos a ver en nuestro estudio. No es la revelación para todos. Si la revelación hubiese sido para todos, todos hubieran aceptado a Jesús, pero solamente aquellos a quien el Padre se los quiere revelar. Por eso dice, no son engendrados ni de voluntad de carne. El hombre, por más esfuerzos que haga, no puede nacer de nuevo. No hay nada, no existe absolutamente nada en el universo, bueno, en el universo entero que pueda hacer que un hombre crea, si no es Dios el que le da la fe, o sea, el poder para creer. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y si nosotros leemos en Santiago 1:18, pues ahí está bien claro, ¿no? Que dice Santiago, el hermano de Jesús, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, estos que nacen de nuevo, nosotros que hemos nacido de nuevo, no fue porque nosotros quisimos, no fue porque le echamos muchas ganas, no fue porque nos aprendimos muchos textos de memoria, no es, fue por una revelación, una obra del Espíritu Santo que hizo en nosotros. Por eso le dice a Nicodemo, no puedes ver, pero enseguida en el 3:5 que dice si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. No puedes nacer de nuevo. Es necesario que este nacimiento sea primero a través de la fe, que es la palabra. La palabra produce fe.
La fe nos conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento nos conduce a la confesión. La confesión trae perdón. Y una vez que hay ese perdón, el Espíritu Santo está operando ahí en todo. Y ahí está cómo se está operando este nuevo nacimiento. Efesios capítulo 1 verso 13 dice que nosotros, dice, les dice Pablo a los Efesios, en él también ustedes, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí está el nuevo nacimiento. Estoy tomando por lo que nos dice allá arriba, ¿no? Tenemos que tener bien claro, la palabra hecha carne en nosotros. Yo tengo que tener bien claro qué es lo que le voy a predicar a la persona que le voy a predicar. Obviamente el evangelio, ¿verdad? Pero tengo que tener bien claro esto. Ok. Mm, ¿Qué es lo que hace ahí cuando dice de agua? Y mire, comento esto porque no sé, a veces yo escucho cosas y dice por ahí, a ver, el nuevo nacimiento se opera cuando me bautizo, pero si es necesario porque necesito obedecer y bautizarme porque es el mandato de Jesús. Pero el bautismo no deja de ser un rito, un ritual, una ceremonia. En agua. Entonces, si es a través del bautismo en agua, entonces estoy necesitando la fe más algo más. La fe más algo más. Porque el que se bautiza, dice en Marcos, aquí nos confundimos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, quiere decir que para ser salvo, tengo que creer y tengo que bautizarme, entonces ya le estoy añadiendo obras. Pues aquí tenemos que ver de qué tipo de bautismo es el que me está hablando y a la manera en que yo veo ahí, a través de Efesios capítulo 4 dice hay un Señor y un bautismo. Hay un bautismo solamente que es el que me da la salvación, que es el bautismo del Espíritu Santo y que opera en el momento que nosotros creemos en Jesús. ¿Qué creemos en Jesús? Que Él es Dios y aceptamos su doctrina como tal. El Evangelio de la salvación. El sacrificio de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. A través de creer en Él, me perdona mis pecados y opera esta salvación. Agua, nacimiento de agua y del Espíritu. Agua, palabra, palabra, fe, fe, arrepentimiento, arrepentimiento, confesión, confesión, perdón, nuevo nacimiento, limpieza. Por eso ahí en Juan capítulo 15, verso 3 dice el Señor, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado, porque la palabra nos conduce a eso, a la limpieza. Para nacer de nuevo necesitamos una limpieza en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y ahí está, ¿no? Y Jesús le dice a este hombre, ¿no? Le dice, pues te digo cosas terrenales y no las entiendes, que si te hablo de las cosas celestiales. Y nosotros tenemos claro, ahí en Ezequiel capítulo 36, si me acompañaran por ahí, Ezequiel 36 verso 25 al 27, dice el Señor, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, agua, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Agua, palabra. Ya estáis limpios por la palabra que les he dado. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu con E minúscula. Pueden ser juicios, actitudes o forma de ser, conducir. Espíritu nuevo dentro de vosotros
y quitaré, es un cambio de actitudes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, y haré que anden, caminen, vivan en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. El poder de Dios para obedecer. Espíritu Santo. Agua y espíritu. Agua y espíritu. Agua y espíritu. Un nuevo nacimiento. Y a través de nacer de nuevo y la presencia del Espíritu Santo, tenemos la revelación, la revelación. Él dice, Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta. El Espíritu de verdad nos viene a hablar de la verdad, nos viene a recordar las palabras de Jesús, nos viene a testificar y viene a glorificar a Jesucristo. Jesucristo se hace carne en nosotros. Ya no creemos, aquí solamente le dijeron a la mujer samaritana, ya no solamente creemos por tus dichos, pasaron tiempo con Jesús y creyeron. Esa es la encarnación. Tenemos que tener a Jesús hecho carne en nosotros. Jesús, 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 y no salirnos de Jesús. Tener sus dichos, tener su palabra, lo que dice Pablo ahí en Gálatas ¿qué? Se me fue el avión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Está encarnado, encarnado. Se hizo carne allá, hace 2000 años, y habitó entre nosotros, pero hoy tiene que estar hecho carne aquí adentro, aquí. Gálatas 2:20, ya me acuerdo. Aquí. Y esa es la encarnación. Tenemos que nacer de nuevo. El Y Él Santiago. está encargado. Bien, entonces, nacer de nuevo. Y luego dice el punto número 4, y escribimos que Jesús nos sea revelado. Que Jesús nos sea revelado. Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16. A ver, dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase ante los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Tiene el encuentro Pablo con Jesús en el desierto, ¿no? Y ahí es cuando le plació a Dios revelar a su Hijo, a Pablo. Mientras tanto, recordemos que Pablo perseguía a la iglesia de Jesús y era un hombre con mucho conocimiento también. Era, decía, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, un maestro entre los judíos también, ¿no? Hebreo de hebreo, o sea, era puro, ¿no? En cuanto a la ley, irreprensible. Yo veo estas palabras de Pablo y digo, pues se aventó un tiro muy fuerte, ¿no? En cuanto a la ley, irreprensible. No había quien le podía reprochar algo que fallara en la ley. Estamos hablando de 613 mandamientos. Pero él dice eso. Y si él dice eso, pues yo le creo. Entonces dice, se conocía la ley y vivía de una manera así, a la farisea en el buen sentido, a la farisea, o sea, recto, puro, caminando, no hipócrita como los que se topó Jesús, ¿verdad? Así, pero tenía la cabeza todo el conocimiento, qué impresionante, ¿no? Pero no le había sido revelado Jesús hasta que Dios dijo, hasta aquí mi amigo, pum,
y tiene el encuentro con Jesús y tiene la revelación del Cristo resucitado. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Se le manifiesta a Jesús. Y esa revelación transforma completamente a este hombre. Es convertido de Saulo de Tarso a Pablo, el pequeño. La revelación de Jesús. Jesús se hizo carne en la persona de Pablo, cuando le plació a Dios. Mateo 11:27, Mateo 11:27, ay, este está hermosísimo este texto. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjese, otra vez nos está hablando de lo mismo. La revelación no es para todos. La revelación no es para todos. Si fuera para todos, cuando, cuando yo los he visto a ustedes, ¿no? He escuchado a algunos de ustedes que salen a evangelizar al metro y aquí y allá, y a los que les predicamos, todos, ¿no? Hacemos la labor de evangelismo. Si la revelación fuera para todos, entonces a todos los que les predicamos, todos aceptarían a Jesús y todos tendrían la revelación de Jesús y todos serían salvos. Pero la verdad es que no es así. La revelación no es para todos. Y en este sentido, yo en lo personal estoy agradecidísimo con el Señor de que Él se haya manifestado en mi vida, que Él me haya dado esa revelación. Al escuchar otra vez lo que dice Pablo, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fui sellado con el Espíritu Santo. La revelación de Jesús. Por eso dice ahí Jesús en Juan en el capítulo 6, ¿no? Que nadie puede venir a Él si no es enviado del Padre. Nadie puede venir a Él si no es enviado del Padre. Y una vez que el Padre nos manda con Jesús, ahora Jesús nos revela al Padre. Qué cosa tan hermosa. Bien, dice el inciso B, dice, ¿a quiénes reveló el Padre a Jesús de manera personal? ¿A quiénes reveló, escribimos, reveló el Padre a Jesús de manera personal? Voy a leer, dice, la revelación de Jesús como el Mesías, el Cristo prometido por los profetas, es dada únicamente por el Padre a, a quienes Él quiere. Si le podíamos subrayar ahí, a quienes Él quiere. ¿No le da usted gracias a Dios de que haya querido revelarle a usted? Sus vidas cambiadas, transformadas, hombre. Y nada más. Ay, Dios. El Padre revela al Hijo para que el Hijo revele al Padre. Ahí está, Juan 6:44. Aquí está. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. Esta es la voluntad del Padre. Otra vez, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, de acuerdo a Pablo, dice que desde allá, desde cuando no había ni rastros, desde allá empezó la obra del Señor y aquí sigue todavía, no ha terminado.
Y 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Padre nos manda con Jesús y Jesús nos remite al Padre. Qué bendición. ¿A quiénes se le reveló? Primero, ya me tardé mucho, son las 8:12. Primero, a Simeón, Lucas capítulo 2 verso 26. Déjenme. Simeón es el señor que estaba ahí en el templo y que había recibido la revelación del Padre que no iba a morir hasta que no viera al Cristo, ¿no? A ver, vamos a leer. Lucas 2:26. Eh, dice desde el 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, eso es la circuncisión, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Allí estaba este hombre y recibió la revelación. Número 2, escribimos Andrés, Juan 1:41. Es bueno que leamos, pero está Juan bautizando ahí los presentes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y lo oyeron Andrés y otro que estaban ahí, dos discípulos de Jesús, y se fueron atrás de Jesús. Y les dijo, cuando Jesús los ve que vienen caminando, les dice, ¿qué buscan? Qué interesantísima pregunta, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Dónde moras? Le dijeron. Vengan y vean. Y cuando descienden, lo primero que le dice, se encuentran a Pedro, Juan 1:41 le dije, se encuentra a Pedro, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Escuchó la palabra de Juan, que señaló a Jesús como el Cordero de Dios, pero no se quedaron ahí. Fueron atrás a pasar tiempo con Jesús y les bastó solamente una tarde y una noche para tener esa revelación de quién era Jesús. Ah. Número 3, a Felipe, Juan 1:45. Voy a seguir leyendo desde el 43, ¿eh? Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Hasta ahí. Es similar como cuando le dijo a Mateo, ¿se acuerda? A Leví, que estaba en el banco de los tributos. Y solamente le dijo el Señor a Mateo, sígueme. Y al instante dice que dejó todo, dejó ahí el dinero, dejó todo y se fue atrás de Jesús. Qué impresionante que solamente nada más unas palabras emite Jesús y con eso es suficiente. Y lo sigue. A Felipe. Número 4, a Natanael. Este Natanael está impresionante, esto de Natanael, por lo que dice aquí Juan 1:49. Desde el 47 leo, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y digo que aquí es algo tremendo porque se cree o se dice pues que los judíos se ponían abajo de la higuera, ¿no? Y ahí oraban y meditaban y hacían todo. Entonces, pues Jesús no había tenido contacto con él, pero dice, cuando estabas abajo de la higuera yo te vi. Y eso bastó para que este hombre pues, tuviera la revelación, que reconociera que era el Mesías, el Cristo. No nos dice mal la escritura, pero ni yo voy a hablar más, voy a callar, pero pues se cree, se supone que este hombre creyó porque pues Jesús de antemano sabía y conocía lo que este hombre había estado orando, lo que había estado hablando ahí. Por eso dijo aquí un verdadero israelita, un hombre dedicado a la oración, a la meditación, a la palabra. Número 5, a la mujer samaritana. Juan 4 25 y 26 dice. Le dijo la mujer, dice el 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Igual, pues, conocemos el texto, ¿verdad? Que iba Jesús de regreso de Jerusalén, después de que pasó un tiempo ahí un ministerio, su ministerio que inició en Jerusalén, y va de regreso a Galilea, y dice ahí la escritura que le era necesario pasar por Samaria, y pasan a Samaria. Cuando llegan ahí al pueblo, manda a los discípulos que se vayan a comprar comida al pueblo, y llega la mujer ahí, la samaritana. Y entonces empieza el diálogo Jesús con esta mujer. Y aquí tienen el diálogo, ¿no? Pero igual, ¿no? A través del diálogo, vemos lo que dice la mujer. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Antes ya la había confrontado con el pecado y todo el diálogo, pero esta mujer creyó ahí en ese momento. Y tal fue la revelación de esta mujer que ella inmediatamente bajó al pueblo y les empezó a decir a los varones que estaban ahí acerca de Jesús. Dice, me parece que es vidente, me parece que es profeta, porque me ha dicho mi vida, ¿no? Me ha hablado de mi vida. Y entonces estos hombres van con Jesús. Dice en el verso 6 a los samaritanos. Escribimos los samaritanos. Leemos desde el verso 41, por favor, ahí para que lo lean. Perdón, desde el 39. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice, 2 días después salió de ahí y se fue a Galilea. Estamos viendo cómo, ¿verdad? O sea, la palabra es la palabra, la palabra, la palabra. Creen por la palabra, creen por la palabra, creen por la palabra, creen por la palabra. Bien, número 8. Perdón, número 7, a los 12, escribimos 12, excepto a Judas, a los 12, excepto a Judas.
Juan 6 69 al 71. Mm, Dice, desde el 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Ahí está. Uno es diablo, excepto a Judas, hasta el 71 dice. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y vemos cómo es que todos caminan con Jesús durante 3 años y un poquito más, ¿no? Todos caminan con Jesús. Judas también va a hacer los milagros y va a predicar también, porque a los 12 los mandó, de dos en dos. Pero él no tiene la revelación. Él no tiene la revelación porque Jesús tenía pues otro corazón, ¿no? Eso lo hemos visto también. Y ahí en el Evangelio de Mateo, eh, pues está muy claro este asunto de este hombre. A ver, en Mateo 26, de esto, cuando Jesús le está diciendo, ¿no? Que les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces todos empiezan a preguntarle a Jesús, ¿no? Están en el aposento alto. Y empiezan a preguntarle a Jesús, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Todos sus discípulos lo reconocían como su Señor, pero solamente Judas le dijo, ¿seré yo, Maestro? Ellos tenían la revelación de que Jesús era el Señor, y para Judas era solamente un maestro. No tenía la revelación de quién era Jesús. Bien. Y este está tremendo, ¿no? Está tremendo porque de pronto hemos comentado cómo en un grupo de personas pues, que tienen las mismas enseñanzas, todo, que pueden estar en una congregación durante tiempo y de pronto uno tiene la revelación del Cristo y otro no. Y esto es común, sucede, ¿no? Damos por hecho que todos los que están recibiendo la enseñanza, todos tienen la revelación de Jesucristo y la realidad es que no. Porque vemos que no hay un cambio, no hay una transformación. Esa transformación que ya vimos que hay en el nuevo nacimiento, no la hay, porque siguen con sus actitudes como cuando andaban en el mundo, ¿no? Entonces, no hay ese nuevo nacimiento, no hay esa revelación de Jesús. Jesús no se ha hecho carne. Entonces, no es el Señor, que es el caso de Judas. Número 8 dice, algunos judíos, escribimos judíos del pueblo. Verso 40 y 41. ¿Cuál es el 39? Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Antes le está diciendo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Entonces no todos los judíos también tuvieron la revelación. Solamente dice a algunos de los judíos, no a todos. Número 9, a Marta. Juan 11:27.
Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. También, cuando va a resucitar a Lázaro. Número 10 a Pedro. Mateo 16, 16 y 17. La pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ah, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación del cielo. A ver, vamos a leerlo textualmente. Mateo 16. Mateo 6, hermano. No, es 16, la cita está mal ahí. Si tú te lees Mateo 6, no te va a decir lo que nos está hablando el estudio. A ver, lee Mateo 6, por favor, ya que prendiste el micrófono. Es el 6, habla del ayuno. Sí, Y, es el 6, y, correcto. y el 16, 16, ¿de qué habla? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, ahí está. Entonces, de esa manera se le revela. El Padre le revela a Pedro que Jesús es el Mesías. Otra vez vamos a Mateo capítulo 11. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo. Ahí está la revelación. Bien, estamos con Pedro. Y luego en el inciso C, dice, ¿cómo aplicamos este principio? Escribimos aplicamos. ¿Cómo aplicamos este principio? Llevando a las personas a Jesús. Llevando a las personas a Jesús. Sí, porque no tenemos a quién llevarles a otro lado, ¿verdad? Solamente a Jesús. Vamos a ser testigos de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. ¿Qué vamos a platicar? Pues su vida, sus hechos, pero principalmente el por qué, a qué vino, ¿no? Es el evangelio que nos decía Beto hace 8 días, escribir el evangelio. ¿Cómo vamos a evangelizar? Y ahí está lo interesante, ¿no? Tenemos que hablarles de Jesús. Lo que hizo, por qué vino, a qué vino, qué hizo ayer, en el pasado, pero qué ha hecho en mí, cómo lo ha hecho. Ok, testificándoles de Jesús, Juan 1:41 y 42. Juan 1:41 y 42. Aquí vamos a ver. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿De quién habló? Del Mesías. Del Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Tenemos que hablarles de Jesús. Hechos 1:8. Lo que yo les decía casi al principio, ¿no? Ese de cómo
los manda a la comisión limitada, que conocemos como limitada porque solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero cuando ya los manda a todas las naciones, a todo el mundo a predicar, a toda criatura, ya no solamente a las ovejas de Israel, ahora les dice, no se vayan, aquí permanezcan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu. Sí, y entonces van a ir a predicar. Hechos 1. Es que los quiero leer textualmente porque desde el 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su potestad, porque le preguntaban, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Digo, tranquilos, ustedes están en otra onda, para ustedes es otro asunto. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos que ser testigos, testigos de Jesús. Eso es lo que vamos a hablar, de sus hechos, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de cómo lo ha hecho. Y por último, dice, anunciándoles el Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Aquí sí me gustaría, perdón por romper el esquema, pues, de lo que estamos, pero sí me gustaría que alguien nos lo leyera. Hechos 8:35. Juan 20:31 y Hechos 17:3. Juan 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Perdón, hermano, es Hechos 8:35. 8:35. Sí, Hechos. Mm, sí, es ese que acaban de leer, ¿no? Cuando Felipe es llevado con el eunuco por el Espíritu al desierto con el eunuco y ahí va el eunuco leyendo el pasaje de Isaías 53 y es cuando se acerca a Felipe, ¿no? Pero ¿entiendes lo que lees? No, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ah, y se subió este muchacho, ¿verdad? Osado, y dice, y partiendo desde ahí le empezó a hablar del Evangelio de tal manera que este hombre creyó, ¿no? Hasta el punto que dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea? Pero antes también en el capítulo 7 nos habla de Felipe, cuando estaba, antes de que fuera al desierto por el Espíritu, ¿no? Que dice que Felipe les hablaba les enseñaba a Jesús, no predicaba a. ¿Cómo predicaba a y no de? Bueno, porque daba la palabra, dice, escuchando la palabra y viendo las obras que él hacía, o sea, los hechos, ¿no? Y esto es algo interesantísimo, importantísimo, porque, ay, Dios mío, déjenme ir tantito por acá. A ver, vamos a ir a Hechos, donde está este Felipe. Felipito. Mm, Aquí está, perdón, no el 7 es el 8. Dice, en lugar desde el verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio cuando vino la persecución de Saulo, por Saulo, pues. Dice, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo, a Cristo, no de. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Y tenemos a Cristo y predicamos el Evangelio, y ahí está en Hechos en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan son amenazados para que ya no sigan predicando el Evangelio, y entonces en lugar de no hacerlo, ellos siguen predicando y van y oran al Señor, ¿no? Y sé que el Señor dice, a ver, vamos a leerlo, déjenme leerlo, ya voy a terminar. Hechos capítulo 4.
Mm, 29. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Ya, en lugar de que ya lo van a hablar, dice, no, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Dice, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús, ¿no? Entonces, predican y el Señor va haciendo las señales, fíjese bien. Y ahí en Marcos capítulo 16 hay algo similar aquí a esto. Marcos capítulo 16. Es que si vamos a predicar el Evangelio, verso 15, 16, 15, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y luego ya vemos lo que hablamos, ¿no? El que creyere y fuere bautizado. Pero dice el versículo 20, leí el 15, ahora voy al 20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ah, cuando verdaderamente predicamos el Evangelio, el Señor va a apoyarnos con todo su poder y con toda su autoridad y va a respaldar la predicación del Evangelio con señales, milagros y prodigios. Esto es algo impresionante, es algo impresionante. Pero hay que predicar el Evangelio. Nos quedamos en Juan 20:31, por favor. Alguien, valiente. Amén. Ándale. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está. Todo lo que se escribió de Jesús es para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y por último, Hechos 13, 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Entonces terminamos con Cristo, ¿verdad? Con la revelación de Jesucristo. Y este es el asunto de la encarnación, de la encarnación, ¿no? Me llama mucho la atención cuando dice el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué maneras está Jesús con nosotros? Cuando nosotros tenemos su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y la predicamos, ahí está Él, porque Él es la palabra. Y predicamos la palabra y es Jesús. Y las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Por eso la predicación de Jesús llega al corazón de aquella persona que Él tiene preparada para dar la revelación y surge el milagro de la resurrección de un muerto, como fue el caso mío, que escuché la palabra y saltó dentro de mí algo así como el Bautista en el vientre de su madre cuando se presentó María. Ah, brincó el chamaco ahí, porque se presentó el Señor mismo, ahí va. Y hay una reacción, pero lo tenemos que tener aquí, Jesús y yo, ¿no? Juan capítulo 17, para que sean uno así como tu Padre, ¿no? Uno, también ellos sean uno con nosotros, uno con Jesús. Encarnación, tenerlo hasta, no sé, no digo nada, pero tenerlo bien arraigado en nosotros, encarnado. Jesús hecho carne aquí. Y pues yo les agradezco mucho, mis amados hermanos, que sean tan tolerantes conmigo. Este, me siento raro porque les voy a decir por qué.
generalmente cuando estoy, voy a dar un estudio así, siempre me gusta tener interacción, o sea, que estemos participando todos, porque hablar a mí solo así no me, pues sí, digo, lo hago, ¿no? Pero no me gusta, pero así la pregunta y cosas así, ¿no? Pero sé que por cuestiones de tiempo y demás, y para no perder el sentido, que eso es importantísimo, que no perdamos la esencia del estudio, ¿no? Que hablemos de lo que se trata del estudio, pues evitamos comentarios y demás. Yo espero, mis amadísimos hermanos, pues que Dios haya cumplido el propósito, ¿no? Que había el día de hoy y que no haya yo salido del estudio para que no perdiéramos la esencia, ¿no? Sino que fuéramos al Cristo encarnado, encarnación, necesario para lo que viene adelante, ¿no? Ir y predicar el Evangelio. Muchas gracias, José Luis. De hecho, tenemos todavía 15 minutos antes de las 9, termina a las 9. Ya ahorita tengo ya el control, ya podemos, ahora sí que estos 15 minutos, dos, tres comentarios, interactuar y estar poniéndolos también en la pantalla y cerrando algún micrófono si está bien. Entonces, adelante, hermano. Gracias a Dios pudimos transmitir en vivo también en Facebook, salió el programa, entonces, sin ningún problema, mi hermano. Tu micrófono, préndelo. Digo, claro que sí, César, adelante, adelante. Pues adelante, mis hermanos, si hay alguien que durante estos minutitos tenga algún comentario de lo que hoy compartió nuestro hermano José Luis, creo que quedó más que claro, ¿no? Tenemos que tener a Jesucristo en nuestros corazones bien arraigado, bien encarnado. José Manuel, breve hermano, para que si hay otros que puedan hacer algún comentario, pues aprovechemos el tiempo. Adelante. Bien, el asunto es así. Sí, es bien importante como lo hizo Jesús, como nos dio a conocer a todos en el momento desde que fue el recibimiento. ¿Por qué? Porque teníamos un corazón, pues bueno, en mi caso, un corazón de piedra, de esas piedras de cantera, duro, tremendo. No creía en Jesucristo, siempre andaba renegando, e inclusive lo llegué a insultar feamente. Y cuando llegó el asunto, viene el asunto del creer, del recibirlo, porque antes de recibirlo yo veía que un compañero ahí en Santa Marta leía y yo empecé a leer del Apocalipsis, lo cual no entendía nada. Y ya total que se dio la situación, fui, recibí, quebranté, empecé a llorar por quién sabe cuántos años que no lloraba, y y llego al poco tiempo, me dan una resolución muy favorable, me absuelven de 11 años y medio contra la salud, y a la semana había bautizos, el 24 de enero de 1994. Entonces, debido a eso, recibo, me bautizo y ahora yo lo interpreto así como se abre el entendimiento y cómo da la bendición Jesucristo. Se te abre el entendimiento. Cuando Jesucristo sale del bautizo, del agua, se abren los cielos y sale una voz diciendo, este es mi hijo amado. Cuando uno sale del bautismo, se te abre el entendimiento, ya eres hijo, ya recibiste, pasas a ser hijo. Sales del bautismo, se te abre el entendimiento y empiezas a leer. Y vienen todas las revelaciones que estaba hablando José Luis, y nos vamos así para hacerlo sintetizado rapidísimo. Si quieren acompañarme, no traigo libro, estoy trabajando. Y ahí en Mateo 13:11 está la definición completa en su totalidad de lo que acaba de comentar José Luis. ¿Quién lo quiere leer? Pues no traigo Biblia, estoy trabajando. Me tocó ahora estar cuidando el Estadio Azteca donde están renovando para el Mundial. Aquí están mis espaldas. ¿Quién Y él quiere leerlo, respondiendo por les favor? dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahí está la revelación, más que a vosotros. Nos resplandece el Evangelio después del bautismo. Ya sales del bautismo, se te abre el entendimiento y se te revelan los misterios del cielo. A ellos no han recibido, no se han bautizado, a ellos no, porque no son hijos. ¿A tu hijo cómo le has enseñado, César?
esto, aquello, lo otro, y le das tus secretos, que es lo que nos da Dios a nosotros. ¿Tú cómo le das tus los secretos a tu hijo, José Luis? O los demás, ¿cómo le das a tus hijos este secreto? Mira, esto se hace así, se empieza a escribir, a leer y todo lo que le quieres enseñar a su hijo. Y así Dios con nosotros nos da la revelación. Y ahí está uno de los mandatos tremendos en Hechos 26:18, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y nos resplandece otra vez el Evangelio, nos convertimos, nos resplandece la luz, nos convertimos de la potestad de Satanás a Dios, y ahí está clarísimo en Hechos. José A Manuel, vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, a ellos no, José porque no Manuel, han recibido, porque no quieren. mira, José Manuel, Es mi ahora opinión. que Alberto comentaba de esto del discipulado extensivo, Sí. la verdad a mí me agradó mucho y es completamente de acuerdo con eso, ¿no? Porque el retomar un discipulado para mí es como regresar a mi casa. O sea, regresas a la fuente donde naciste, de alguna manera, no hablando carnalmente. Pero precisamente ahorita lo que yo hablaba, José Manuel, es que el nuevo nacimiento no se opera. O sea, a veces necesitamos eso precisamente, el discipulado, para ir a las raíces, para ir a la base, para ir al fundamento que es Cristo Jesús. Y eso, el nuevo nacimiento no se opera por el bautismo en agua. No, El pero nuevo se te abre el nacimiento, entendimiento. no, el que te abre el entendimiento es el Espíritu Santo. Pues sí, al recibir, cuando Pero recibes y El cuando te Espíritu Santo, bautizas, perdón se hace hermano, completo lo que dice. el bautismo del Espíritu Santo no lo recibimos cuando nos bautizamos en agua. El bautismo del Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos en Cristo, porque Él es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, eso precisamente, de alguna manera, es lo que a mí me gustó mucho, la idea esta del discipulado, para que vayamos a la Escritura, que vayamos a la Escritura, porque de pronto salimos y andamos en algún otro lado y escuchamos cosas y las repetimos. Pero ¿qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras? Por eso dice nacer de agua y del Espíritu. Agua, la palabra que produce fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe. Por medio de la fe tenemos el nuevo nacimiento y la fe es dada por el Espíritu Santo de Dios. El bautismo en agua es un paso de obediencia. Si yo creo, me tengo que bautizar. Es una evidencia de que yo soy discípulo de Jesús, que quiero ser discípulo de Jesús, pero sigue siendo un rito. Sigue siendo una ceremonia, un rito. El bautismo, lo que me abre el entendimiento es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que revisar esto porque si no, seguimos predicando esto y pasa la situación como una ilustración que un día me puso un varón, ¿no? Cuando vas y compras un metro de tela, a donde venden las telas, dice que en el principio pues le miden un metro, mira, aquí está, un metro, y le cortan aquí con las tijeras. Le dan un tijerazo, el tijerazo es recto, pero ya no siguen con la tijera, sino hacen esto. ¿Y qué pasó? Empezó recto, pero terminó muy mal. Y eso es lo que puede suceder si nosotros no corregimos esto. Empezamos bien, pero vamos enseñando y en la medida que seguimos enseñando algo que no está, la rotura se va haciendo más grande. Entonces, está bien lo que tú comentas, pero es necesario eso. El Espíritu Santo es el que opera el nuevo nacimiento, la fe en la palabra, y el Espíritu Santo es el que nos da la revelación, el que nos da la iluminación. Entonces, desde que nosotros recibimos al Señor, el Espíritu viene en nosotros y empezamos a recibir revelaciones graduales, pero el entendimiento se nos abre de ahí. Pablo ora
al Señor por la iglesia de los Efesios y le pide eso, ¿no? Que el Espíritu, que el Señor les dé espíritu de revelación, o sea, que les esté revelando, o sea, que tengan esa actitud de buscar, ¿no? Para que les sea revelado. Pero es a través del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues Entonces, yo sí, lo he sí, interpretado así, pero muchas gracias por ampliarme más el panorama, porque ahora que lo practico más, mira, yo tengo un detalle medio loco, pero cuando alguien está hablando, me gusta mucho, como ahorita que lo estás mencionando, me gusta mucho estarle viendo la boca, porque me acuerdo cuando me regañaban de niño y veía los gestos que hacían cuando me regañaban y con la boca y cómo se me queda grabado. Y luego cuando los veo así que es un versículo importante y lo repito, no, pues se me queda de volada en la memoria. Gracias a Dios que me da esa posibilidad y muchas veces, como ahorita, pues no necesito la Biblia, Dios me revela otra vez y sí, errónea. Y gracias a Dios me sé muchos versículos de memoria que me permite estarme fijando en los gestos, en el movimiento de la boca. Yo te digo, oigo como cuando me eh, regañaban de niño y me queda grabado y ahora me queda grabado, pues para bien, me gusta muchísimo sí decía, estar repasando y viendo como ahorita que me estás abriendo más el panorama, pues caray, gracias a Dios, ¿no? Gloria a Esther, Dios. nuestra hermana Esther por ahí levantó su mano. Adelante, hermana. Gracias. Yo quiero eh, agradecer por estos estudios que estamos teniendo, que prácticamente nos lleva al inicio de nuestro caminar con Cristo y es como un agua fresca nuevamente para nuestro espíritu. Entonces, esto nos hacía falta porque ya lo sabemos, lo hemos dado, ya hemos compartido, pero de repente nos hace falta renovar esa agua fresca. Después yo tengo ya 40 años en el Evangelio y no había experimentado esto que el día de hoy experimenté. Es la primer clase que yo tomo de este tiempo. Muchas gracias. La exposición me parece muy hermosa, muy extensa, abre totalmente más el panorama y se hace más entendible. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes que están al frente de esta enseñanza. Buenas noches. Muchas gracias, hermana Esther. Por ahí vi a este Octavio, no sé si quería comentar algo o abrió su micrófono, estaba abierto su micrófono. Si es así, Hermano, adelante, Octavio. sí, buenas noches. Primeramente, darle gracias a Dios por la vida de mi hermano José Luis Ceballos. Es una persona con el discernimiento bien entrenado. Y hay una cosa que a mí me gusta en sus palabras cuando dice que hay que aprender más. Y sí es cierto, dice Romanos 12:2 que no nos, dice Pablo, ¿verdad? No nos conformemos a este siglo, ¿sí? Que nos transformemos, que haya un cambio en nosotros, ¿sí? Para que renovemos nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. ¿Cómo la vamos a cambiar? Pues solamente leyendo la escritura, leyendo la palabra. Si no nos metemos con el Señor, no podemos crecer jamás. Sí, el Espíritu de Dios es el que nos trae la revelación cuando estamos leyendo. Él nos va revelando. Entre más nos metemos en la palabra, el Espíritu más nos va revelando. Hay una cercanía, pero intensa, por medio de la oración, aumenta la fe. Y es así, dice en el Antiguo Testamento, dice nuestro Dios de amor, dice, tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Y la muestra es de que nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos y perseveramos. La verdad es que cuando vamos a la cárcel, nosotros luego llegamos pues ya con una palabra escrita, bien precisa y muy bonita, pero luego hay veces que no decimos ni la mitad.
el Espíritu Santo nos va revelando una cosa, otra, y lo que a mí me impacta cuando voy a la cárcel es que todos se ponen atentos cuando escuchan la palabra de verdad, porque es verdad lo que les estamos dando pan de vida, y se quedan calladitos, escuchan, y lo mejor que pues hemos recibido nosotros cuando vamos a la cárcel es cuando salimos, te dan un apretón de manos, un abrazo y te dicen que Dios te bendiga. La enseñanza de la palabra es verdadera, es viva y es eficaz. Como dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por la palabra expuesta esta noche, hermano José Luis, y bendiciones a todos, hermanos. Gracias, Tavo. Y José Luis, pues creo que ahorita Octavio tocó un tema en el versículo que leyó, que era algo que quería compartirles, porque creo que no sé si estés de acuerdo o esté yo desde mi percepción de lo que dice la palabra, es lo correcto. El nuevo nacimiento se genera con cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Ahí es donde se empieza a generar el nuevo nacimiento, al cambiar nuestra manera de pensar, lo que decía ahorita Octavio, al estar escudriñando la palabra, leyendo la palabra. Y esta traducción de Romanos 12:2 creo que deja claro esto, dice, nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. O sea, ahí yo entiendo que está hablando de un ser nuevo, de un nuevo nacimiento, dice, al cambiarles la manera de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí, ¿No? sí. Entonces, pues Fíjate, qué sí, bendición, sí. José Luis. Por Si me ahí anima, está Edgar, a ver, adelante, Edgar, de Autlán. Hermano, buenas noches. buenas ¿Cómo están? noches. Dios les bendiga. Cayó como anillo al dedo y entré un poquito tarde porque vengo de Colima de depositar ya mi fianza. Ahí les presumo que ya mi asunto ya está pues, en las últimas etapas. Entonces le doy gracias a Dios. Y dos cosas nada más. Una, que mi niña aquí ya se quemó el tema y ella también se está discipulando. Hoy fue su primer día, porque se va a echar ahí es su chapuzón. Ya tomó la decisión de ser bautizada. Entonces, pues este tema le cayó como anillo al dedo. Y dos, que nunca nadie me había dicho, o no me había puesto, no me había percatado de lo que Judas responde aquel día. Entonces, gracias a Dios y gracias, pastor, por dárnoslo a entender de esa manera. Yo espero que sean de esos detalles que nunca se me olviden, que hacen mella. Y sí, no me había percatado que todos le dijeron que era su Señor, eres nuestro Señor, eres mi Señor. Y Judas dice, ¿seré yo maestro? Eso sí me vino a revolucionar porque no lo había analizado de esa manera. Entonces, qué bueno que alcancé a entrar tardecito, pero le pusimos atención. Entonces, ahí les presento a mi niña que se va a bautizar. Dios los Ah, bendiga a todos. sí, brevemente, gracias, Edgar. Brevemente, César. Bueno, hasta ahí, nacemos de nuevo. Es el nacimiento espiritual. Por eso el espíritu es el que da el nacimiento, ¿no? Viene el espíritu, nacemos espiritualmente. Antes éramos hijos del chamuquín, ahora somos hijos de Dios en el momento en que creemos. Ahí está, a los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Pero lo dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, creo es 4, dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del hijo del esclavo. Entonces nacemos de nuevo, pero pues traemos toda la mente cochambrosa, ¿no? Entonces ahí es donde viene el proceso de es la regeneración, pero luego viene la conversión. Y la conversión es gradual, como en la medida que nos vamos santificando, viene la conversión. Y esa conversión es lo que dice Pablo ahí en en Filipenses 1:6.
estando persuadidos que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Es gradual, es un perfeccionamiento hoy, mañana y pasado. De tal manera que el nuevo nacimiento se manifiesta así, no en la perfección ni en el cambio radical, pero sí en lo gradual, ¿verdad? Que vamos hacia adelante, siguiendo las pisadas de Jesús, ¿no? La carrera que tenemos por delante, ¿no? Pacientemente, ahí vamos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que, pero ya que somos hijos de Dios, pues decía mi abuelita, palo dado ni Dios lo quita. Ya somos hijos de Dios y ya nos está esperando allá, ¿no? Ya nacimos de nuevo por su voluntad. Adelante, Alfonso. Dios les bendiga, buenas noches. Vaya, es media hora aquí, mano. No, yo sí voy a ser breve. Ahora pues, De una manera más específica y más clara, ahí en Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2, y eso es lo que implica el nuevo nacimiento, la salvación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la palabra, con el Evangelio? Dice que lo escuchamos. Segundo paso, lo recibimos. Tercer paso, lo retenemos. Y cuarto paso, perseveramos en él. Esa es la evidencia real de que hay un nuevo nacimiento, de que realmente hemos sido salvados. Ahí se resume todo. Entonces, esa es como la forma que yo encuentro, ¿no? En la Biblia como para evaluar, obviamente primero desde uno, pero también a las personas que hay a nuestro alrededor, que pues muchos dicen ser de Cristo y no lo son. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues ahí está, ¿no? Ahí está lo que el Señor nos da como evidencia de ello. Y Ponchito, muchas gracias. Pues mira, qué bendición, volviendo al punto, ¿no? Qué bendición que Dios nos haya escogido, ¿no? Que Él nos haya dado la revelación de Jesús. Es lo que nos tiene aquí. por último, ahí está Narciso, José Luis, disculpa que te interrumpa, hermano, ya para que haga su comentario y poder cerrar, no sé, con una oración, yo creo que sería lo adecuado, ¿verdad? Correcto. También los extranjeros tienen derecho a hablar. Sí, 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 Ah. porque adelante, mi hermano. La paz de Cristo con ustedes. Bueno, yo creo que Alfonso me robó la idea. Yo siento que el nuevo nacimiento se da cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Porque a pesar de que muchos conocemos la palabra, la hemos leído y todo, no hacemos nuestro el sacrificio de Jesús. Y ahí es donde yo me doy cuenta porque en verdad, pues, ¿cuántos somos que nos conocemos? Y a veces veo que sí, la actitud, sí, y como la palabra establece, por su fruto los vas a conocer, ¿sí? Entonces, así es como conocemos el árbol, por su fruto. Entonces, hay muchos hermanos que hacen excepciones de personas, ¿sí? Y ya tienen una actitud un poquito, pues, ¿cómo le podría yo decir? Desviada, como estaba diciendo mi hermano, Bolaños, que se desvían, ¿sí? Del evangelio que es, y la palabra es clara, ¿no? Jesús manda, el segundo mandamiento dice que encierran toda la ley, es de que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿sí? Y hay veces que los hermanos pues ven su comodidad, ven su estabilidad y todo antes del otro. Y a veces es necesario, ¿sí? Como hemos dicho, que Jesús crezca es menguando nosotros. Y eso es cuando tú y yo le damos la oportunidad que Jesucristo empieza a actuar en nuestras vidas. Mis amados, ese era mi comentario.
Gracias, Narciso. Gracias, hermano. Ya está güero ya está extranjero, ya está güero, Narciso. Pues ya, César, lo que tú digas, mi hermano. Pues listo, mi hermano, si Muchas quieres cerramos gracias. con una oración. Nos Sí, podemos despedir con un versículo, a por ver. favor. Hechos 14:27, alguien lo lee, no traigo Biblia. Y si habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Gloria a Dios, nos abrió las puertas de la fe. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. César. Pues vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús por esta lección que hoy nos has dado, Señor. Porque hoy, Señor Jesucristo, tú has hablado a nuestros corazones. Creo que eso es lo importante, Señor, que tú quieres que tu palabra, Señor Jesús, que es la que nos limpia, la que nos santifica, por la cual obtenemos esa fe, Señor Jesús, hoy sea en nuestros corazones arraigada más que nunca, Padre. Que tú, Señor Jesús, produzcas en nosotros ese discernimiento de tu palabra, esa revelación y sobre todo, Señor Jesús, que tú nos reveles, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, porque como ahorita lo estudiábamos, Padre, hay personas o cristianos, Señor, que llevan años y aún todavía no saben si han nacido de nuevo o no se ha producido ese nuevo nacimiento en ellos, Padre. Te pedimos que tú produzcas ese nuevo nacimiento, Padre, que no es automático, que es una decisión acompañada de un proceso, Señor, hacia la santificación. Y Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder testificar de ti, no solamente con nuestras palabras, no solamente diciendo cosas bonitas, sino con nuestro testimonio, así como tú lo hiciste, Señor, con tus discípulos, a través del testimonio, a través de tu ejemplo, Señor, que nosotros podamos ser verdaderos y genuinos discípulos tuyos. Te damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos y que esta noche podamos descansar y que el día de mañana, Señor, despertemos con esa actitud, Señor, de servirte, de hacer las cosas cada día mejor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bendiciones, mis hermanos. Gracias a todos, muchachos. Muchas Buenas noches a gracias. todos. Dios les bendiga. Que Tago, Dios les un bendiga. abrazo, hermano Gracias. César. Bendiciones, Mañana buenas te veo. noches. Dios te Bendiciones. bendiga. Gracias, César. Muchas gracias. Bendiciones. Saludos Luis. a todos. Un placer, Toda la hermano. Que Dios banda. bendiga tu vida. Bendiciones, Gracias, mis hermanos, a todos. Un bendiciones. fuerte abrazo. Ay. Bendiciones. Dios bendiga. Bendiciones.